Buenas noches, Argentina. Hola, ¿cómo estamos, Carlos? Buenas noches, gente de la psicología social. Acá estamos haciendo quilombo. Bueno, hola, ¿cómo estamos, Alejandro, desde Buenos Aires? Buenas noches, ¿cómo andan? Hola, Ale, te cuento, ¿viste? Pues una forma de contarle a todos que tenemos gente, estamos laburando de punta a punta, otra vez hoy tenemos gente de Río Negro, Chubut, Corrientes y Buenos Aires, ¿no? Sí, excelente, me parece un... Dale. No te estoy escuchando, pero bueno, ¿viste? Carlos, estamos como... lo vamos a decir a lo de Chubut y Río Negro que no le tenemos miedo con el frío porque Corrientes, les avisamos a los chicos de Río Negro y de Chubut, está haciendo un frío terrible en Corrientes. Ale, ¿estás? Sí. Bueno, se cortó un poco. Bueno. Sí, no, más que nada que interesante programa hoy, y bueno, saludarlos a todos. Bueno. ¿Podremos conceptualizar que es el programa más federal de la psicología social? Sí. Y bueno, arrancamos nuevamente comentando que este es un programa federal, que lo que busca es difundir a nivel nacional, ¿no? Y por sobre todo ir posibilitando que los colegas puedan llegar a otros espacios. Como bien hemos definido, este es un programa informativo y al mismo tiempo es un programa formativo, ¿no? Porque no solo buscamos llevar a todos los colegas, a todos los psicólogos sociales del país, lo que se viene realizando en las diferentes provincias, sino también acercar material importante que los pueda ir ayudando a todos en la mejora de la inserción laboral, en la posibilidad de ir comprendiendo algunas áreas de la psicología social, como bien lo hicimos en otros programas. Hablamos, por ejemplo, de psicología social del trabajo, áreas de aplicación de la psicología social, que el otro día estuvo Elena Rosas. Es un programa que por sobre todo es abierto y bueno, con la participación de colegas de todas las provincias. Bueno, hoy tiramos el hilo, Carlos, después Carlos sigue un poquito, hoy es salud mental y educación emocional, ¿no? Por ese lado vamos, ¿no? Hoy justo eso iba Claro. a puntualizar. Hoy tenemos un programa de experiencia en educación, digamos, la psicología social inserto en la institución educación. Sí, y bueno, ahora como vamos por ese lineamiento, pero vos tenías algo que querías hablar hoy, ¿no? Para esta intro que lo hacemos siempre para a nivel nacional. ¿Tenías ganas de hacer una introducción como de las redes sociales, Alejandro? Claro, más que nada ver cuáles, comentarnos acá entre los colegas a nivel de introducción, ¿no? Porque, como bien dijo el colega, hoy vamos a hablar de psicología social de la salud, ¿no? Y cómo impacta, ¿no? Hoy día las redes sociales en las relaciones que son de manera virtual, de que la gente hoy es, digamos, el medio por el cual puede encontrar conectividad y se puede encontrar con sus seres queridos, ¿no? Más que nada, hablar un poco de eso. Sí, hoy es como una necesidad. Estaba viendo Buenos Aires, estaba viendo Capital Federal, AMBA como Cava, que están bastante restringidos. Nosotros, Corrientes, contarle al país también que estamos en fase 5. Acá ya no tengan miedo, ustedes están pasando. Nosotros le estamos diciendo que acá ya hay abrazos por ahí, no nos acercamos tanto, pero los abrazos ya están volviendo. Ojalá que sí, hay que nos sigamos cuidando. Pero bienvenidos sean las redes sociales, Carlos, ¿no es cierto? ¿Qué opinión te da en esta conversación que estamos haciendo sobre las redes sociales? Y las redes sociales son todo un tema, ¿no? Es para hacer un programa aparte, digamos, cómo nos acerca y cómo nos aleja, digamos. Hay diferentes criterios sobre eso y pensamiento. Hay quienes sostienen que las redes sociales nos hace individualista y personalista, y otros que nos acercan mucho más de lo
Es instantáneo, digamos. Yo quiero hablar con alguien y le mando un mensaje, cuestión que antes no se podía, solamente mediante teléfono, digamos, llamado telefónico. Ahora es mucho más instantáneo, y por ahí la peligrosidad de eso, de no tener un protocolo de comunicación, y es mucho más instantáneo, digamos, pero es para un programa aparte. Es para, bueno, pero hoy te comunicaste con la gente de Chubut, con la gente, y fue vía WhatsApp. Eso es lo maravilloso del WhatsApp, sobre todo. Recién vengo de ver un vivo, por ejemplo, que se puso muy de moda, claro, de los amigos Adriane y Cristian. Saludos para ellos. Hablando de la diversidad, y me parece algo muy nutritivo. Ahora, ¿cuántos canales manejamos ahora, hoy en día? ¿En cuántos canales estamos conectados? La atención como del ser humano, el individuo, se va diversificando, digamos. Vos que estuviste en la salud emocional, y bueno, ahora vas a contar, tiene mucho que ver esto, ¿no? La llegada que pasa con esto, ¿no? Ya hay un nivel de como de que nos acepten a lo que hacemos en las redes sociales, y como que nos pone muy arriba, y si no nos contestan como que nos enojamos. Eso sí. Está hablando un comunicador de Facebook muy asiduo, porque Pepe comparte casi todo lo que hace en su cotidianidad. Mi vida. O por lo menos tira disparadores en los cuales nos enganchamos o no, digamos, y eso es lo rico, digamos, eso es lo rico de la interacción virtual. Bueno, Ale, vos que estabas con el tema seguí. Totalmente, y por sobre todo me pongo a pensar cómo antes, digamos, un tiempo antes de pensar esto inimaginable, cómo también se criticaba mucho a las redes sociales, ¿no? Y cómo pensábamos esto de las transformaciones que se iba a proponer después de la interacción digital, ¿no? Hoy vemos que es un medio bastante necesario en este contexto, ¿no? Y también me pongo a pensar a las redes sociales como depositarios, ¿no? Depositario de todas las ansiedades, de todos los conflictos a nivel que hoy no se puede representar a nivel de los cuerpos, digamos, a nivel de los cuerpos materiales, ¿no? En estos días, por ejemplo, vi, o no sé si es mi percepción nada más, un aumento gigante de lo que yo llamo los linchamientos virtuales, ¿no? Que son esos espacios en el cual, como no se puede, digamos, plasmar eso a nivel corporal, hoy hay una especie de juicio moral a nivel virtual, algo que no se puede plasmar, digamos, a nivel concreto dentro de lo que es la sociedad, y a nivel corporal se plasma, ¿no? Y se ve en las redes sociales, ¿no? Y me pongo a pensar a nosotros como también especialistas en el campo de la comunicación, digamos, ¿no? ¿Cuál sería o cómo sería, qué es lo que podemos aportar en relación a esto los psicólogos sociales? Porque se plasma mucho hoy esta frustración, estas necesidades a nivel de las redes sociales, digamos, esto que se vio hace poco, ¿no? De este grupo que violentó hace poco al canal de televisión. Es para mí el emergente de algo que se está dando en las redes sociales, algo que no se está viendo, digamos, ¿no? No únicamente a nivel ideológico de dos posturas distintas desde el punto de vista partidario, ¿no? Sino ya a nivel concreto, a nivel sociedad, algo que me parece que es muy importante que nosotros como psicólogos sociales no se nos escape en la posibilidad de hacer realmente un análisis a nivel macrosocial, para ver también cómo viene todo esto del humor social, ¿no? Cómo impacta, cómo va a ser esto
de la pospandemia, cómo van a seguir llevándose las relaciones, como bien dije, esto del humor social, cómo se va a poder después llevar adelante y cómo se va a poder explicitar de alguna manera, ¿no? Cómo va a ser encarado por la sociedad, porque recordemos que esto, más allá de ir pasando de fase en fase, hay digamos, una instancia en la cual se retrotrae las cuestiones, también por un tema sanitario, de protección y todo esto, pero la mal llamada nueva normalidad para mí, ¿no? No creo que sea tanto así. Esto que nosotros venimos viendo ya hace bastante tiempo a nivel del impacto en las interacciones, de las relaciones un poco violentas, que también se están traspolando en otras situaciones. Y bueno, esto, ¿no? De cómo venía viendo yo el aumento en relación al espacio público digital hoy, porque las redes sociales pasaron a ser como nuestros espacios públicos hoy, ¿no? Sí, hay un bastardeo social bastante grande, o sea, se sabe de dónde viene, creo que hay una realidad que ellos no comprenden, tampoco nosotros podemos ahí atacar, pero bueno, es un colectivo no muy grande, yo siempre digo que está la justicia, y el grado de responsabilidad de esa gente es muy bajo, ¿no? Yo creo que a veces me da pena decir, ¿no? Tanta gente en la calle con este virus, sabiendo que es muy contagioso, a los medios de comunicación alentando a estas cosas. O sea, para mí no está jodida la mano, para mí no es fácil de terminar con esto, pero yo creo que se va a ir limando de a poco esto. Yo creo que van a entrar a comprender cuando hoy Buenos Aires tenía un récord. Hoy estaba mirando la televisión antes de venir, 4.000 personas contagiadas. O sea, el grado de irresponsabilidad es muy grande. El grado de irresponsabilidad es muy grande. Y siempre atrás de esto hay algún fogonero. Pero bueno, sabemos que esto va a ser así y de acá podemos decir qué herramientas podemos, pero tenemos que sentarnos, charlarlo, conversarlo y como para larga data tenemos con eso, ¿no? ¿Ale? Totalmente la importancia, ¿no? Porque a la hora de, digamos, de situarnos como agente de cambio, ¿cómo pensamos nosotros una sociedad post-crisis, ¿no? Porque debemos ser conscientes que esto viene no solo a poner en crisis el sistema de salud, sino viene a poner en crisis un montón de otras cuestiones a nivel interno, personal, a nivel microsocial, macrosocial, comunitario, y todas las otras instancias institucionales en la cual nosotros podemos ponernos a pensar, ¿no? En cómo pensamos una reorganización a nivel humano, ¿no? De algo de un tejido que viene a fragmentarse mucho más de lo que ya estaba. Si bien hay muchas visiones optimistas de esto, como te dije yo, y pensándolo desde lo que, como te dije yo, pensaba en lo que se manifestaba en las redes sociales como nuevo espacio público, digamos, ¿cómo vamos viendo esa cuestión puesta ahí explícitamente? Y cuál va a ser el producto de todo esto, porque esto en algún momento se va a tener que traspolar digamos al mundo exterior, va a dejar esta virtualidad y va a pasar a representarse, ¿no? A nivel de los cuerpos concretos. Y si nuestro diagnóstico es que los humores han cambiado, que la lógica va a ser la lógica violenta, la lógica
de la imposición, me parece que no estaríamos aprendiendo nada, ¿no?, de esta cuestión. Lo veo a nivel de las representaciones a nivel virtual, por ahí son elucubraciones nada más que podemos hacer ahora, no tenemos nada, digamos, dicho, ¿no?, para lo que pueda suceder luego, pero sí me pongo a pensarlo desde ahí. Así que nada más que eso, pensar las redes sociales, también es pensar cómo va a ser después la vida cotidiana, me parece, ¿no? Bueno, Ale, creo que deberíamos esperar. Yo creo que hay leyes, creo que hay un gobierno atrás de todo esto. Yo creo que la intolerancia tiene formas de parar la tolerancia, de hacerlos tolerables. O sea, hay leyes y ojalá que esas leyes que se rijan fuertemente, porque fíjate, los chicos que hicieron bardo ese día ahí en el obelisco, se los vio, o sea, la ley tiene que actuar acá, o sea, nosotros debemos abogar por eso. Y en las redes sociales yo me dejé de publicar cosas porque la verdad que me quitaban energías, que el espacio que se le da a ellos, que ocupen, que sean de ellos. Sabemos que todo es bastardeada, odio y cosas como eso que la verdad no generan nada. La verdad que no generan nada. A mí no me genera nada. O sea, y ojalá que podamos hacer entender a la gente que esto en las redes sociales, esa virtualidad, hay mucha gente escondida, hay los famosos trolls, famosos también de los lados, no hablemos de un solo lado, de los lados, o sea, hay que trabajarlo tranquilo esto. Y hay que vivirla con responsabilidad también, por supuesto, ¿no? Las redes sociales, porque bueno, pensamos en esa gente que hizo, me parece, el ejercicio de sus derechos. No me parece que sea el tiempo, no pasar a criticar a las personas, sino al hecho, ¿no?, en sí, para ser más objetivos. Por eso te digo, estábamos en un hilo muy fino en el cual podemos pendular entre la represión, porque por esto de pedir que las fuerzas actúen y todo eso, que puede ser tildado de eso también, y el otro hilo es de esta especie de libertinaje, ¿no?, que pone también en peligro a muchas personas, ¿no? Así que bueno, creo que queda eso, ¿no?, como signo, ¿no? ¿Cuál es el punto, cuál es la responsabilidad que tenemos que tomar todos de lo que se puede ver a nivel de los cuerpos concretos, y también la responsabilidad en las redes sociales, ¿no? Así que más que nada era eso, para poder pensarnos nosotros y pensar desde la psicología social, y también ver de qué manera podemos ir abordando una comunicación responsable dentro de las redes sociales. Y bueno, ojalá tomen conciencia, ¿no? O sea, ellos tomen conciencia, o sea, de que hay otra gente que están encerradísimos y bueno, ellos no son conscientes de lo que hacen. Y es un colectivo, te digo, no es tan grande como se parece, pero bueno. Ale, vamos a un corte y volvemos con la gente de Río Negro, con Ariel Bernatene, Bueno, vamos a un tema, Pablo, y estamos viajando hacia Río Negro. Estamos a full, tenemos gente invitada del país y ahora nos estamos dirigiendo a Río Negro. Buenas noches, Ariel Bernatene. ¿Cómo estamos, Río Negro? Buenas noches queridos colegas. Bueno, les agradezco la posibilidad que me dan de conversar con ustedes. Bueno, he seguido las publicaciones por la radio, veo que están haciendo una tarea importante de comunicar y de visibilizar todas las tareas que lleva el colectivo psicosocial del país, así que les agradezco por todo el trabajo que hacen y por la posibilidad que me dan de participar también. Bueno, gracias Ariel, gracias a vos. Vos sos el presidente de la Asociación de Psicólogos Sociales ahí de la provincia de Río Negro. Exactamente, yo soy psicólogo social, me recibí en la Escuela de Psicología Social de la Patagonia, de la Fundación Huiliche,
vendría a ser la no formal, ¿no es cierto?, la pichoniana, en General Roca. Luego hice un trayecto formativo con una tecnicatura en la ciudad de Neuquén, porque nos queda bastante cerca, y bueno, a partir de ahí hemos trabajado mucho en la Asociación de Psicólogos Sociales que se ha conformado, ¿no es cierto?, acá en Río Negro, ya desde el año 2008, más o menos 2009, que se inició con este proceso. Así que ya tenemos casi 10 años desde la constitución de nuestra asociación. A mí me toca en esta oportunidad concluir con el segundo mandato de la gestión, pero bueno, más allá de que hoy esté mi nombre con esta determinada responsabilidad, en realidad somos todos un equipo de colegas que siempre tenemos bien claro cuáles son nuestros objetivos y venimos trabajando en ese sentido. Así que hemos desarrollado un montón de actividades, pero puntualmente me voy a detener en las que tienen que ver con esta situación de emergencia mundial, ¿no es cierto?, que es la pandemia por el COVID-19, y bueno, entendiendo como el virus nos viene a mostrar, ¿no es cierto?, en la situación que la sociedad hoy nos toca vivir, es que aprovechamos esta situación de crisis para ver cuáles serán las posibilidades de desarrollo y de desempeño de nuestro rol como psicólogos sociales. Así que yo vivo en General Roca. Hoy General Roca está en fase 1, junto con AMBA y junto con otras localidades del país, ¿no es cierto? Con lo cual nos obligó a tener que intervenir, porque fuimos notando que después de la pandemia las instituciones se fueron relajando, tanto las instituciones públicas como privadas, ¿no es cierto?, tanto el hospital y las personas del hospital como también el personal de las clínicas o la policía, que fueron las primeras líneas, ¿no es cierto?, en esta batalla, que fueron los infectados, y bueno, a partir de ahí, ver cómo se estaba disparando un brote muy, muy fuerte en General Roca, es que nos vinculamos con el hospital y planteamos la necesidad de armar un dispositivo que esté lejos del control social y que se acerque más a la contención social. Se estaba viendo que en realidad todas las medidas del gobierno, básicamente, o de los gobiernos, estaban siendo insuficientes en función de este brote, y que era necesario de trabajar, ¿no es cierto?, sobre esta situación de crisis de otra manera, ¿no? Más que nada porque vamos viendo que este proceso, ¿no es cierto?, de cuando una persona se infecta, directamente trastorna todo el funcionamiento familiar, ¿no es cierto? Entonces el abordaje no es solamente con el emergente familiar que contrae el virus, sino que el abordaje tiene que ser integral, más que nada porque hoy por hoy, en realidad, el aislamiento obligatorio debe ser a las personas portadoras del virus y no en sí a toda la sociedad. Es verdad que en un primer momento era necesario, pero también es cierto que a medida que fue pasando el tiempo, vimos que las personas que están afectadas, las familias que no están afectadas, necesitaban otro tipo de apoyo. Entonces propusimos un dispositivo de contención que tenía que ver con dos acciones de manera simultánea. En principio, si se quiere hablar de un control, tal vez en cuestiones de síntomas de salud, vía telefónico, pero necesariamente había que armar determinados agentes territoriales que vayan a escuchar, ¿cierto?, y contener a las familias que se le pide que no salgan. Entonces
Bueno, la verdad que fuimos escuchados, la verdad que esa idea de parte de la directora del hospital que estaba al frente de todo el operativo le interesó y bueno, se generó un dispositivo que hoy por hoy hace un seguimiento de contactos estrechos de casi 500 personas por día, ¿no es cierto? Donde, bueno, nosotros con nuestros operadores, con nuestros psicólogos sociales, en dupla, vamos a visitar a sus casas, donde se abordan las distintas situaciones que se dan, ¿no es cierto?, hacia dentro de la familia y también hacia la comunidad barrial, ¿no es cierto?, que de alguna manera está cerca de esa familia. Todos sabemos que bueno, que cuando hay una situación de estas características de enfermedad, hay muchas personas que son solidarias, pero también hay otras que terminan estigmatizando. Y bueno, en estas distintas situaciones que se dan, nos indica que el abordaje tiene que ser de alguna manera familiar y en territorio, ¿no? Así que por suerte el dispositivo está funcionando, por lo menos se dejó de tener control sobre las personas y apuntar más a controlar el virus y en todo caso con las personas trabajar de la manera en una manera de contención, ¿no? Ariel, Esto nos permitió ver otras situaciones que son aún peor, ¿no es cierto?, que el virus. Nos encontramos con familias que estaban en aislamiento obligatorio, sin calefacción, con lo cual, articulando con distintas organizaciones, se provee, ¿no es cierto?, en estas visitas de determinadas determinados recursos, ¿no?, para garantizar la calefacción. Acá tenemos grados bajo cero, para garantizar la comida, también para garantizar, por ejemplo, elementos de salud como termómetros, barbijos, sanitizantes, cosas que uno da por seguro que la familia lo tiene, pero cuando vas al territorio te das cuenta que a veces un montón de otras cuestiones que agravan, ¿no? Y que prioritarios son otras como puede ser la comida o la vivienda, ¿no? Totalmente. Felicitaciones por el dispositivo que están llevando a cabo. Una pregunta, 500 personas son los beneficiarios de este seguimiento, ¿no? Se estima que por cada infectado con COVID positivo, eso se reproduce más o menos en una escala entre 5 y 10 personas. Ajá. Que sí o sí, en un 99,9% tiene, por contacto estrecho, tiene el virus. ¿Cuántos colegas están abocados a este acompañamiento? Puede ser que sea asintomático. Por cada persona que tiene el COVID positivo, se estipula que entre 5 y 10 están contagiadas. Ajá. Entonces lo que hacemos, nosotros lo que planteamos fue la necesidad de trabajar con una aplicación. Una aplicación que obviamente son alimentadas por los agentes territoriales y también por los de seguimiento telefónico. Entonces en esa aplicación se carga, ¿no es cierto?, con esa base de datos, se carga la persona el positivo, se hace determinada encuesta con determinados protocolos de pregunta, se identifican sus contactos estrechos y se va a trabajar sobre los contactos estrechos, porque la persona que tiene positivo generalmente va a un lugar de internación leve, ¿no es cierto?, que puede ser, acá tenemos hoteles, hay un hotel que es del sindicato de la UNTER que está a disposición de esa tarea, después tenemos, bueno, distintos sindicatos que han aportado sus espacios. Ariel, ¿cuántos colegas están...? Queda la familia, que lo más probable es que tenga el COVID y tenga la necesidad de quedarse en aislamiento obligatorio para frenar la circulación viral, ¿no es cierto? Ariel, ¿cuántos colegas están trabajando en este abordaje? ¿Cómo? ¿Cuántos colegas hay trabajando en este abordaje?
Mira, el equipo que armó de voluntarios el hospital tiene alrededor de 40 voluntarios, de los cuales más o menos unos 10, 12 son psicólogos sociales. Hay otros que, bueno, que son agentes sanitarios o enfermeros que se han ofrecido también al voluntariado. Y se atiende a una población de 500 aislados, porque hoy tenemos 100 casos y se entiende que los contactos estrechos ascienden a 500. Entonces, permanentemente, todos los días, se visitan a esas personas. Al principio seguramente es un poco violento porque pareciese que fuese un control, pero en la segunda visita, imagínense que cada operador territorial tiene que visitar a la familia durante 15 días, que es el aislamiento obligatorio. O sea que en el segundo día ya empiezan a entrar en confianza. Y ya después, la verdad que terminan agradeciendo la contención, porque en el campo se ven un montón de cosas, ¿no? Hay muchos casos de todo tipo, ¿no es cierto? Pero también hemos visto vecinos de una cuadra, por ejemplo, hostigando a determinados supuestos infectados, ¿no es cierto?, que en realidad están haciendo un aislamiento obligatorio para cuidarnos a todos, pero bueno, donde directamente para nada de empatía, simplemente estigmatizando de que uno está enfermo y que no debe salir y todo eso. Entonces, bueno, es como una tarea que bastante diversa, ¿no? Ariel, entrando... Eso, lo bueno que ese dispositivo de voluntarios se fue cristalizando y hoy ya se empezó a generar un presupuesto para, ¿no es cierto?, esos voluntarios tengan una percepción, ¿no es cierto?, tengan una retribución en función de la tarea que se hace. Y por otro lado también nos vincula directamente con el área de salud, ¿no es cierto?, que en realidad es un área que es, en el caso nuestro, en Río Negro, se ha negado sistemáticamente en darnos un aval para reconocer nuestra profesión. Ariel, en la praxis estamos de alguna manera demostrando de que también el rol del psicólogo social es pertinente para determinadas tareas de salud. Totalmente. Ariel, ¿están sistematizando la experiencia? Sí, estamos sistematizando la experiencia y aparte ya estamos con la segunda propuesta que le vamos a hacer al Ministerio, que tiene que ver con un programa que se llama Cuidemos a nuestros cuidadores. Perfecto. Consideramos que es necesario generar un ámbito de contención, ya sea virtual o territorial, donde podamos desplegar la herramienta del grupo operativo, ¿no es cierto?, para abordar las distintas situaciones que nuestros colegas y los voluntarios ven a diario en la calle. Después te voy a pedir que nos comparta la sistematización, así podríamos aprender de la experiencia de ustedes. Buenísimo, perfecto, estamos en construcción obviamente porque estamos haciendo en función de la práctica nuestra... Totalmente, todos estamos descubriendo esto, ¿no? Ariel, para meterte un poco mañana se presenta la ley de nuestra incumbencia como trabajadores de la salud, ¿no? Sí, en realidad nosotros en el 2014 como asociación iniciamos una ronda de debate en función de generar esta propuesta de proyecto de ejercicio de la profesión del psicólogo social. Logramos, acá en Río Negro existe solo una cámara de legisladores y esa cámara, los legisladores son las únicas personas que tienen facultad de entregar proyectos, con lo cual logramos en el 2014 hacer contacto con un abogado que estaba en ese momento en ejercicio del rol de legislador y tomó nuestra propuesta, ¿no es cierto?, después de una serie de reuniones, y fue presentado el primer proyecto en el año 2014.
Llegó el 2015, llegó un cambio de gobierno, con lo cual el legislador que había presentado la iniciativa terminó su mandato, y ese proyecto que habíamos presentado tuvo el destino del archivo. Con lo cual, bueno, esto ya nos ha sucedido en otras provincias también. Seguimos nosotros insistiendo, logramos contactos con los nuevos legisladores a partir del 2015, que continuaron hasta el 2019, a fin del 2019. Logramos la adhesión de 2 legisladores, en realidad una mujer de Cipolletti, que es médica, y otro médico de Valle Medio. Lo que hicimos fue reformular nuestro proyecto en distintas tareas de comisión y volverlo a presentar. Con lo cual, este proyecto es el que presentamos en el año 2018, ¿no es cierto?, que volvimos a presentar. La legisladora que presentó el proyecto terminó su mandato el 10 de diciembre, pero el proyecto todavía tiene estado parlamentario. No solamente tiene estado parlamentario, sino que también tiene determinadas dictámenes del Poder Ejecutivo, tanto de educación, que reconoce todo nuestro trayecto formativo, que reconoce nuestra práctica, el rol, las incumbencias. De hecho, aprovechamos para adjuntar las últimas resoluciones del Ministerio de Educación, donde no solamente aprueba la Tecnicatura Superior, sino también aprobó para todos los psicólogos sociales que no tenían la condición del pregrado, también aprobó un ciclo de profesionalización, con lo cual a fin del año pasado egresaron una camada importante de psicólogos sociales que fueron formados en el sistema pichoniano, pero que no alcanzaban el pregrado, y bueno, que el año pasado pudieron completar con esa condición, ¿no es cierto? Entonces, todas esas resoluciones fueron incorporadas al expediente, y el gobierno, el Poder Ejecutivo, envió al legislativo determinadas observaciones a nuestro proyecto. Con lo cual, bueno, al tener movimiento del proyecto, ayer la presidenta de la comisión lo puso como tema de orden del día. Todavía no sabemos cuál es la resolución, sí sabemos que se sugieren modificaciones, pero bueno, la idea es ver, ¿no es cierto?, a ver si hay voluntad política de que se transforme en ley, ¿no es cierto?, este proyecto de ejercicio de la profesión, y en función de eso que nos mantengan, por lo menos nos tengan en cuenta dentro de la comisión, para adjuntar o agregar toda la documentación pertinente que se necesite en función de que quede de alguna manera en manifiesto cuál es nuestro rol, cuáles son nuestras incumbencias, y tengamos un reconocimiento legal, ¿no es cierto?, como profesionales. Bueno. En esa instancia estamos. Esto ha sido todo un proceso. Hemos intentado, a veces con cartas, otras veces con algún tipo de manifestación pública. Ahora hemos optado por militar a los legisladores, básicamente, que son los que tienen que tener de alguna manera las herramientas para claro, para más personal el seguimiento. Bueno, Ariel, muchos éxitos. Estamos así, sí. Y después te voy a estar pidiendo por privado, digamos, toda la documentación que nos pueda mandar, porque a nosotros nos resirve eso, digamos. Si bien tenemos ley, me interesó mucho el dictamen, sobre todo en educación, digamos. Creo que nos podría venir bien acá en la provincia. Muchas gracias, Ariel, y disculpa la brevedad de la charla, pero tenemos otro llamado hacia... Sí. Ariel, tenemos que cruzarnos a Río Negro acá. No, a Chubut. Chubut. Estamos viajando a Chubut.
Bueno, muchas gracias, Ariel, y seguramente te estaremos llamando para cuando tengan ley, digamos, para felicitarlos. Para que le salude Ale, entonces ya Alejandro, que Alejandro es el contacto. Ale. Bien. A ver, Alejandro. Ale, hola, Alejandro. Mañana apenas tenga novedades también voy a informar para que vayamos viendo los avances. Ale. Y bueno, ya me han llamado muchos colegas que ofrecen el apoyo y el acompañamiento que seguramente va a venir bien, ¿no es cierto?, a medida que este debate se acerque a su definición. Así que, bueno, agradecido a ustedes también por permitirme. Un abrazo, Ariel, y nos estaremos comunicando en breves con la ley ya puesta en marcha, digamos. Un abrazo, Neuquén. Un abrazo, Río Negro. Vamos a un corte. Quiero mirar con tu parecer mi vida vana inconducente, la carrera de la rata, el ojo vivo no ve. Y hay tantas formas de vivir y tanto enfermo sanándonos. Alumbra y nos hace ver un miedo por atravesar. Habrá un karma en el don, un feeling con la intensidad. Alumbra y nos hace ver un miedo por atravesar. Habrá un karma en el don, un feeling con la intensidad. Ojos, ábreme los ojos, que quiero mirar con tu parecer. Juzgan los que tienen miedo, se agarran al suelo para no perder. Y hay tantas formas de vivir y tanto enfermo sanándonos. Bueno, se nos fue Río Negro. Ahora vamos con Alejandro. Alejandro desde Buenos Aires. Hola, Ale, otra vez. Y bueno, contando un poco la intro que querés hacer. Bueno, hoy nos toca hablar un poco de lo que es la psicología social de la salud, ¿no? Lo que comprende, como bien todos sabemos, a nuestras áreas, ¿no? A una de nuestras áreas, digamos, de posible intervención. Más que nada, para hacer una presentación, vienen los colegas de la provincia de Chubut con una experiencia bastante interesante en lo que es el área de trabajo, ¿no? En una institución pública, ¿no? Una escuela denominada, una de las escuelas denominadas especiales, ¿no? Una escuela especial, que por lo general estas instituciones tienen una lógica clínica, ¿no? Una intervención desde el punto de vista terapéutico, clínico, ¿no? Y nos pareció interesante presentar la temática porque, bueno, acá con un proyecto
denominado de adentro a afuera, hacia afuera, mejor dicho, los colegas de Chubut nos van a comentar un poco sobre la intervención en el área de discapacidad. Bueno, Chubut, buenas noches. Fernando Obrador, sé que está hablando. Y bueno, ahí ya te comentó Ale, quien te saluda, Pepe, y Carlos del otro lado. Buenas noches, Chubut, voy a decir. Bueno, buenas noches. Acá estoy también con mi colega Oscar Rivas. Hola, Oscar Rivas, ¿cómo estamos? También le pedimos... ¿Qué tal? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo anda el país? Bien. Bueno, como Sí, lo escuchamos. va a estar con nosotros, invitada la directora de la para comentarles un poco de, digamos, la necesidad y aparte de ahí cómo parece el proyecto. Te escuchamos cortado, Fernando. Sí, te escuchamos cortado, Fernando. A ver si podemos mejorar la recepción. Bueno, Río Negro está bastante lejos mientras Carlos está tratando de comunicarse otra vez. Lo que quiso, momentos inocendió, lo que quiso hacer Fernando Obrador con los chicos que están ahí todos juntos, es hablar de un proyecto que se llama Adentro hacia Afuera, que tiene que ver con la prevención y promoción de la salud en personas con discapacidad y educación emocional también, Carlos, ¿cierto? ¿Te estás comunicando? Bueno, y esa es la idea de esto, ¿no? De que nos cuenten qué es lo que están haciendo, y bueno, ahí estamos llamando otra vez, las comunicaciones están, pero más o menos ese es por donde vamos, que bueno, hola, Fernando. Hola. Ahí estamos, vamos. bien ahí, dale. Sí. Bueno, cuéntenos su experiencia en la escuela con adolescentes. Son adolescentes jóvenes, ¿no? Tenemos un grupo. Bueno, la escuela es la F509 de la ciudad de Rawson. Es una escuela de formación integral. Acuden chicos de grados de discapacidad, ¿no? Nosotros empezamos el proyecto en el 2008 con grupo operativo, ¿no? Esto se desarrolló en base a una convocatoria que nosotros tuvimos desde la escuela. Se presentó, digamos, la necesidad nosotros, a los workers sociales que estamos a cargo, el otro es Oscar Rivas, que también está acá conmigo, no sé si lo escucharon, y de ahí se planificó, ¿no? Se hizo este proyecto que se llama De Adentro hacia Afuera. Sí, ¿cuál fue el proyecto? Pregunta. Sí, lo escucho muy cortados, compañeros. Bueno, escuchá, Pablo, dame una música mientras nosotros vemos cómo arreglamos esto, porfa. Dale, ya volvemos. Bueno, Chubut, hemos vuelto. Chicos, expláyense, le avisamos a la gente de Chubut y que ya estamos bien conectados. Adelante, por favor, Carlos. Sí, mil disculpas primero, Fernando, bienvenido, de vuelta. Bueno, gracias. Corriente te va a ayudar. Entiende, estamos a 2.500 kilómetros de una punta de Argentina. Bueno, nada, te decía que tenemos el proyecto en la Escuela de Formación Integral 509 con jóvenes y adolescentes, ¿no? Bueno, este proyecto, digamos, el eje fue de juntarnos, fue que qué pasaba con los chicos, digamos, cuando dejan el colegio, ¿no? Cuando dejan la escuela, que ellos, digamos, nosotros tenemos la costumbre de decir que la casa es nuestra segunda escuela, no, al revés, que la escuela es el segundo hogar, y acá es
digamos, está muy arraigado ese concepto, porque en la escuela los chicos aprenden por ahí el vínculo que en la casa tanto no se da, ¿no? Con el resto de los compañeros. Sobre todo porque son niños con alguna discapacidad, ¿no? Sí, tenemos de diferentes tipos de discapacidad, digamos. Casi todas son intelectuales y casi va de lo cognitivo, o sea, son chicos que aparentemente son normales, pero por ejemplo, algunas áreas las trabajan y otras no. Ponele, matemáticas no da, pero quizás da para carpintería, ¿viste? Claro. Ponele. Y así son los casos, digamos, ¿no? Son como diferentes grados. Para aclarar un poquito igual la temática, más precisamente la tenemos a la directora, la señora Daniela Huichar, que es la directora de la Escuela 509, que fue la que nos abrió las puertas para realizar este proyecto. Así que si ustedes están dispuestos, la escuchamos un ratito. Sí, totalmente, totalmente. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va, señora? Señora directora. Buenas noches, la verdad que es un gusto poder conversar con ustedes y más si es para hablar de la escuela, ¿no? Que tanto nos ha dado. Básicamente, bueno, este proyecto surge de la necesidad de poder trabajar, ¿no? Todo lo que tiene que ver las áreas y las emociones con nuestros alumnos. Teníamos necesidades básicas como, por ejemplo, ¿qué hago después que termino el sexto año de la educación? Entonces, nosotros, como decía Fernando, somos una escuela ESI, Escuela de Formación Integral. Nos encargamos del sujeto desde lo biopsicosocial, ¿sí? Ofrecemos talleres de carpintería, cocina, costura, los preparamos para la vida. Pero ¿cuál es? El tema es que la sociedad, yo los preparo en cocina, pero una panadería no me recibe chicos con necesidades educativas especiales. Entonces, hablamos de inclusión, trabajamos bajo el paradigma de la inclusión, y esto es a nivel Argentina, no es a nivel Chubut, ¿no? Pero estamos muy lejos de esa inclusión. En el medio tenemos un sujeto que piensa y que siente. Entonces, ¿cómo hacer para trabajar esto? Entonces, bueno, se me ocurrió esta idea, ¿no? De poder trabajar con el grupo operativo. Ahí llegamos nosotros. Claro, con el grupo operativo, viendo el emergente del momento, sí surgen muchos problemas, muchas situaciones. Y bueno, los chicos se trabajan con el grupo operativo y después la idea, nos abrimos un poco más, trabajamos con papás también, donde ellos pueden contar sus experiencias, y eso es algo re positivo, porque los papás se sienten como muy, esto de decir, ¿qué pasa si el día de mañana yo no estoy? ¿Qué va a pasar con mi hijo? Entonces, bueno, también se trabaja este emergente, y es increíble la respuesta que hemos tenido de los padres, porque por ahí los papás no van a una reunión escolar de informes, suponte, pero sí van a la reunión del grupo operativo. Estaba medio celoso con eso. Buenísimo. Entonces, esto habla, ¿no? Habla de lo bueno que es la psicología social y de lo bueno que es esto de poder trabajar el vínculo dentro de un grupo, buscar un emergente y poder buscar una salida, ¿no? Y después también se trabaja a nivel institución con los docentes, ¿sí? Porque somos una comunidad, no es que está el docente por un lado y el alumno por el otro, estamos todos juntos en una institución. Entonces, bueno, ahí también con los maestros han salido temas interesantes que, bueno, eso te lo pueden decir los chicos. Pero la verdad ha sido un proyecto muy positivo, y algo que hemos tenido de positivo también es que fue aprobado por el Ministerio de Educación, que por ahí la psicología social es como que no se utiliza, ¿no? Necesitas ser psicólogo para poder ayudar, y no, la psicología social también tiene sus herramientas. Y por ahí acá más en Chubut, ¿no? El tema del psicólogo social está como muy mirado desde arriba, como que no encaja. Entonces, bueno, logramos esto, ¿no? Como institución, poder que los chicos estén dentro del Ministerio de Educación, y fue algo súper innovador. Fuimos punta de lanza. Para la zona. Para acá, para la zona. La gran pregunta es, ¿cómo conocía usted la psicología social? ¿Cómo tuvo ese insight de convocar a estos colegas? Sí, yo, bueno,
justo justamente Oscar es mi marido. Y mientras él estuvo estudiando, ¿no? Psicología social. Íbamos estudiando a la par. Sí, porque la escuché muy compenetrada en ciertos términos, como conociendo el paño, digamos. Sí. Y siempre, no sé, en un mate o en una cena, siempre terminamos hablando al final del día de cómo estuvo nuestro día, y ahí sale, ¿no? La psicología social. Y nos preguntábamos en ciertos momentos cuándo íbamos a poder tener la posibilidad de encarar un proyecto juntos, ¿no? Y en ese lapso aparece Fernando, que Fernando era profe de una institución bastante reconocida en la zona, al cual, bueno, lo pudimos convocar y él también se copó con la idea y apareció esto que es desde adentro hacia afuera. Perfecto. Buenísimo. Al igual que el colega que estuvo anterior, por favor, todo lo que puedan compartir de la sistematización, de la experiencia y cómo fue, cómo lo fueron pensando, que todo el proceso, digamos, si pueden compartirlo, para nosotros es riquísimo eso, porque hay muchos colegas que quieren seguir ese camino en educación y con niños con discapacidad, digamos, y sería un aporte muy grande la experiencia que tienen ustedes. Sí, mira, con respecto a eso, igual siempre a nosotros ponerle el grupo operativo nos costó al principio por el tema de que los chicos nos veían así medio como sapos de otro pozo. Éramos los diferentes. Había, digamos, o sea, había cierta resistencia, pero igualmente los miedos básicos se pusieron más del lado de los profes, digamos, ¿no? Como que había toda una intriga con respecto al trabajo, porque, o sea, cuando nosotros planteamos lo que es el grupo operativo y uno cuando pone las reglas del grupo operativo, o sea, como que es una caja que se cierra, digamos, ¿no? Y la gente por ahí que no sabe o que no conoce lo que es la psicología social empieza a dudar, empieza a mirar medio de reojo. Claro. Entonces ahí nos encontramos también con el tema de que los profesores también necesitaban saber qué era la psicología social y qué era un grupo operativo. Entonces, bueno, se planeó también hacer un encuentro con los profesores explicando qué era la psicología social y cómo trabajaba, y explicándoles que en ese mismo momento de la reunión estábamos haciendo psicología social, ¿no? Estábamos en grupo operativo, estábamos en tarea. Entonces, bueno, a partir de ahí se empieza, o sea, a notar que esa resistencia como que va bajando, y los profesores empiezan también a ver el cambio en los chicos, digamos, ¿no? En el grupo operativo. Sí, de todas maneras, esto como propuesta innovadora en el sistema educativo, aparte de marcar el precedente, también hizo que los docentes, así como decía Daniela, la comunidad educativa toda completa, también comience a preguntarse y a repreguntarse, ¿no?, eso de la psicología social. ¿Qué pasaba con los grupos operativos? ¿Qué pasaba con los chicos? ¿Qué pasaba con la familia? Porque imagínate, las familias con todo este empoderamiento que tenían los chicos de a poquito en los primeros meses, se empezaron a preguntar. Entonces, bueno, fuimos reorganizando y reviendo la práctica, porque la hacíamos todas las semanas. Teníamos 2 veces grupo operativo, teníamos 2 grupos diferentes, ¿viste? Todas las semanas. A eso se le sumaba que también podíamos ir otro día, y bueno, y ellos nos veían, los profes, hacíamos todo un trabajo de seguimiento también del grupo, ¿no?, desde afuera, con charlas con los profes, con la dire, continuamente. Eso hay que hacerlo continuamente, poder tomar nota de los avances, retrocesos, de estos emergentes, como para ir viendo todo nuestro accionar. En eso también se hizo muy partícipe la comunidad educativa, por lo que nos resultó bastante más fácil después, ¿no?, una vez que ya habíamos arrancado.
en un primer momento, como decía Fer, estas cuestiones de resistencia, lógicas del proceso, nos veían como sapo de otro pozo, pero la verdad que está siendo una experiencia genial, la verdad que muy valedera. Fer, Sobre todo porque, Guido, sí. Guido, y los chicos, ¿cómo cambiaron? ¿Qué es lo que vieron el cambio en los chicos ustedes? O sea, ¿qué vieron que los otros están viendo que vieron ustedes? Bueno, los cambios, mira, al principio nosotros, digamos, usamos la estrategia de tener un grupo operativo con los que querían asistir, digamos, ¿no? La directora y los profesores le explicaron lo que iba a hacer y se lo dejó librado y se lo dejó como así a elección, digamos, ¿no? El primer grupo operativo que hicimos, que fue, digamos, un intento de grupo, porque participaron nada más que tres. O sea, los chicos entraban al aula como que nos miraban así y se volvían, ¿no? Hay que entender el contexto de la escuela. Bueno, ahí en ese momento, como que, nada, íbamos cambiando, ¿viste? La táctica. Entonces, un día lo que hicimos fue dejar la puerta abierta, ponele, y ahí se empezó a sumar gente al grupo, y después ya uno le invitaba al otro, el otro le invitaba al otro. Calculale que en 15 días, en 2 semanas, tuvimos de 3, pasamos a 10, y luego tuvimos 15, ¿no? Y con 16 terminamos. 16, que es un número para lo que es educación especial, es un número enorme, es grandísimo, Muchísimo. es muy lindo, es bellísimo. Y en cuanto a los cambios que vos por ahí hacías hincapié, por ejemplo, vimos chicos que no hablaban, que por ahí no se comunicaban, pero se comunicaban desde lo gestual, ¿viste? Sí. Después luego empezaron a comunicarse desde lo escrito, desde lo oral, pudieron expresar sus emociones, sumamos el mate. El mate fue, creo que, un detonador para poder compenetrarnos más entre nosotros, con el grupo. Ellos mismos lo querían preparar, lo llevaban, lo intercambiaban. Chicos que no tomaban mate en la casa tomaban mate con nosotros, por ejemplo. Cambios en la actitud, en el aula, prestaban más atención en los recreos. Se empezó a ver una comunidad con todas las letras, digamos, con ellos, ¿no? Con lo que pasaba con los vínculos, con los lazos. Así que la verdad que comunicaban por WhatsApp, se armó un grupo de WhatsApp, la verdad que hasta antes de la pandemia teníamos, pero mirá, muchísimos logros, muchísimos. Ahora están en stand-by, ¿no? Sí, ahora, bueno, hemos pasado algunos videos así por ¿cómo es? A la escuela, por página, pero bueno, estamos en stand-by. Y si quería agregar porque a ellos les cuesta mucho expresarse y decir las cosas, ¿no? Se logró que, como dice Oscar, que para mí fue muy importante, que se reconozcan ellos dentro de la escuela y que se reconozcan en el otro, ¿no? Eso que nosotros siempre decimos de la mutua representación interna. Al final de año hicimos un ejercicio y acá no podía zafar nadie, ¿viste? Porque tenían que hablar todo. Había que hablar. Bueno, entonces nada, había un montón que estaba muy nervioso y era describir al de al lado, ¿viste? Claro. Y fue maravilloso porque se conocían, ¿viste? Vos decías, wow, no puedo creer, pasó acá fue que pasó, ¿no? Genial. Se manejó mucho la cotidianidad, ellos viven, aunque pareciera que no, están muy conectados con la realidad de su lugar. Tocaron un tema así. El concepto de discapacidad no digamos, a veces uno lo asocia con incapacidad, ¿viste? Generalmente, pero nosotros lo vimos diferente. La discapacidad tiene esta capacidad, justamente lo que decía Fer, de camuflar en algunas cuestiones lo que ellos traen, lo que ellos son,
y lo reflejan con su compañero, con su amigo, con el que está al lado, y salen cosas maravillosas. Y ese día, este fin de año, además tuvimos, después que terminó de todo el digamos, nuestro grupo operativo, se sumó gente, sumaron chicos que sabían que era el último día del año, pero no se habían animado a ir, y bueno, era estar con todo, ¿no? La verdad que fue genial. Y la devolución hicieron eso. Buenísimo. Sí, a mí yo los escucho, no los conozco personalmente, pero lo noto muy alegre a los dos y me imagino que crean un clima muy muy copado para trabajar y muy cálido. Sí, mira, la idea es un poco esa. Yo, yo tengo 42 años y también tengo que ayornarse a esta juventud, ¿viste? Entonces, bueno, eso mismo se transmite la energía, ¿eh? Totalmente. Al principio estábamos como fuera de onda, digamos, porque aparte yo tengo hijos chicos que, ¿viste?, no tienen la de ellos, y también fue como ir, ¿viste?, eso de aprender con ella, ¿no? De ese enseñaje maravilloso que plantea Richard. Y nada, la verdad que fue muy lindo atravesarlo y bueno, y coronar con esto de que los chicos te ven y te dicen, bueno, ellos nos dicen profe, ¿viste? Y nos ven y nos dicen profe y van todos. Por ejemplo, hay un caso que yo lo quiero contar para que se vea, ¿no? Para que se dimensione. Uno de los chicos, Ale, él era de turno tarde. Y nosotros, por horario, porque tenemos otro trabajo, hacemos grupo operativo a la mañana. Ajá. Y era el único de la tarde que quedaba por la edad, ¿no? Y el flaco se iba todos los jueves a la mañana, a las 8, al grupo operativo. En colectivo solo, porque se metió solo. Y nada, genial. Y, ¿viste? Esto es grandioso. Es pararse y aplaudirlo de pie, sí, totalmente. Genial, los re felicito y se escucha eso, digamos, se siente, se percibe. Tienen buena vibra, se nota, ¿eh? Exacto. Ustedes son los Batman y Robin de la psicología social de Chubut. Vamos ahí, cuando termine la pandemia estamos por allá, ¿eh? Olvídate, nosotros vamos para allá, nosotros también tenemos ganas de ir, ¿no? Sí, no, olvídate, bueno, mal. Les contamos que el año pasado ¿era? Sí. El año pasado tuvimos un encuentro a fin de año en Goya, la tierra de Pichón. La organizamos nosotros, vinieron gente de Formosa, Entre Ríos, colega ahí, Alejandro estuvo, colega de Buenos Aires. Y la onda era esa, era compartir experiencia, esto que están haciendo ustedes ahora contando su proceso y enriquecernos mutuamente, pero no solo entre nosotros tuvimos el insight de poder invitar a profesores, a comunicadores sociales, a trabajadores sociales, a gente de otras áreas para que conozcan cuál es nuestra incumbencia y cómo trabajamos, digamos. Y esta alegría que ustedes transmiten en contar cada anécdota es muy psicosocial eso. Sí, mira, o sea, nosotros en su momento lo planteamos, pues obviamente todo tiene una formalidad, ¿no? Claro. Porque así debe ser. Pero la idea es esa, más trabajando con adolescentes y jóvenes que tienen la necesidad por ahí de atravesar la vida cotidiana y ser acompañados y entendidos por ahí también por la persona que ellos están en un momento depositando, por decirlo de alguna manera, la confianza del grupo, ¿no? Entonces, bueno, como que también nosotros tenemos que estar a la altura de esa situación. Sí. Aparte, imagínate que muchos de los chicos que ya están egresando, terminando, hicieron todo su historial escolar y social también con una estigmatización casi. Totalmente. Entonces, imagínate nosotros también seguir con esa línea, no nos pareció correcto. Entonces le pusimos una impronta, digamos,
van a pasar 2 horas con nosotros, bueno, pasémosla lo mejor posible. De esa manera nos ganamos. Bien, ahí. Se pararon de mano, hicieron quilombo, esa es la idea, ¿no? Pichón Rivier decía hacer quilombo es que esas voces que están calladas puedan sentirse, ¿no? Está bueno, buenísimo. ¿Quieren contar algo más o ya? Yo estoy, y complacido. Queremos escucharle algo más, qué sé yo, como la directora... Si fuera por nosotros... Escucha, la directora al toque le dijo medio que desconfió usted, así como el que le vio medio pillo, así que onda, pero ¿ustedes llevaron el proyecto armado o de palabras? ¿Sí? No, nosotros fuimos y armamos el proyecto el primer mes, ¿no? El primer mes. Sí, en el primer mes, porque queríamos ver, porque nosotros, o sea, no lo podemos correr del mapa, que cuando a vos te dicen vas a ir a una escuela de chicos especiales, vos pensás que son todos, ¿viste? Así que nadie entiende nada de adentro, ¿viste? Claro. Entonces uno también tiene su cultura, su verticalidad. Bueno, a mí le pasó que no conocía el mundo de las discapacidades adentro, ¿no? De una escuela especial. Mi profesión es docente, ya había tenido una experiencia anterior, pero bueno, la idea era que Fer se tocara con esa realidad y que fuera más espontáneo todo, ¿no? Totalmente. Y bueno, entonces, a partir de ahí, bueno, yo dije a Fer, bueno, yo primero quiero ir y ver de qué se trata. Bueno, nada, me encontré con que ese primer día nomás ya derribé el muro que tenía, ¿viste? Sí. Y digo, no, esto va a ser genial porque esto fue, nada, son muy receptivos con los 3 o 4 que habíamos hablado. Los otros no participaron, pero digamos, de los gestores y de la curiosidad, nos miraban de lejos, ¿viste? Así, pero como diciendo, ya me voy a acercar, vos esperá que yo no voy, ¿no? Y nosotros fuimos haciendo ese trabajo de esperarlo, ¿viste? Y bueno, y así surgió todo, y así se dio todo, y además, lo bueno de esto es que se pudo, o sea, se tocaron temas de la juventud, ¿viste? No sé, claro. Familia, relación con los padres, relación con los amigos, novios, porque algunos están entrando en noviazgo. Se habló de relaciones tóxicas que fueron planteadas por los chicos. O sea, se trabajó muchísimo la vida adicciones, todo el tema de violencia, violencia de género, porque pareciera que estos chicos viven en otro mundo, y no, viven en el nuestro, ¿viste? O sea, a su manera, pero viven en el nuestro. Entonces era como desatar todo ese nudo y acoplar nuestra realidad a su realidad y hacer una de esas, ¿no? Claro, como eso, Pichón decía estructura social y fantasía interna, ¿no? Toda la gente claro. Piensa que es de una forma y no es así, y cuando vos entras decís, güey, nada que ver con lo que pensaba la gente, ¿no? Pero buenísimo, chicos. Bueno, chicos, última, algo para decir, saludar a alguien, saludar a los pibes. Si quieren seguir el proyecto, en Facebook está la página de la Escuela 509. Rawson. Sí. ¿Querés explicarle a mí lo de la página? Ahí te dejo con la directora para que le explique un poquito lo de la página. Dale, bueno, perfecto. Me olvidé el nombre de la directora. Daniela. Hola, Daniela. Bueno, acá tenemos otra Daniela acá también en el estudio. Bueno, Daniela, comentanos y ya nos estamos despidiendo ya porque ahora ¿bueno? Síganos la radio porque entra Carlos a contar sus anécdotas con Mariela, o sea que síganos nomás. Bueno, contanos, Daniela. Sí, nosotros tenemos una página en Facebook que se llama Escuela 509 Rawson, porque hay otra Escuela 509 en Argentina, pero esta es Rawson. Y ahí, bueno, le dan me gusta y ahí pueden seguirnos y pueden ver cómo trabajamos con los grupos operativos, cómo trabaja la institución para la comunidad, para el afuera. Así que, bueno, síganos, nosotros vamos a hacer lo mismo y nos mantenemos en contacto. Fue un gusto poder charlar con ustedes y contar cómo trabajamos desde acá y dar a conocer más que nada, ¿no?, la institución y nuestra comunidad.
¿sí? Así que les dejo un abrazo fraternales, muchas bendiciones, que bueno, y que sigamos adelante, que de esta salimos todos juntos. Dale, gracias, genial. Saludo a Batman y Robin de la psicología social ahí cuando nos encontremos. Le vamos a decir los Batman y Robin. Gracias, Daniela. Gracias, Daniela. Gracias, Fernando. Gracias, Oscar. Un abrazo. Abrazo Chubut, Bien correntino. Saludos. Dale. Abrazos. Éxitos. Abrazo. Dale, sí, seguro. Pablo, un tema y lo hacemos rápido porque ya acomodamos las mesas y la silla. Ya venimos. Bueno, llegamos a este momento donde estamos con Mariela. Hola Mariela, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo estamos? Bien. Y bueno, Mariela es referente de MOPSA Corrientes. uh-huh. Coordinadora. Presentate, Mariela. Sacale el miedo al micrófono. Si hay algo que no somos estructurados en este programa, es como que Claro. naturalizamos que el otro sabe que... Exacto, por eso, porque creo que la audiencia sabe quién soy. Soy Mariela Mil, soy operadora en psicología social y en este momento estoy siendo coordinadora de MOPSA Corrientes. Bien. Bueno, seguimos con el lineamiento, estamos en el lineamiento de esto que tiene que ver con la educación y nos van a contar ellos su trabajo que están haciendo y después de lo que están haciendo nos van a contar qué hay después de post pandemia porque estuviste invitando en las redes sociales para la gente que pueda ir o hay una invitación que hiciste para que vea el trabajo o pueda trabajar. Bueno, contalo Carlos, todo tuyo Mariela. Bueno, con respecto al espacio creativo, nosotros llamamos espacio creativo a un espacio que venimos construyendo con Carlos hace unos años. Y bueno, en principio contar cómo nace este espacio, que lo venimos pensando hace varios años, pero se concreta en el 2018. Y nace por una necesidad nuestra, digamos, de ir entendiendo, mía particularmente, de ir encontrando que la educación emocional es muy necesaria para un montón de cosas, pero bueno, primero como un descubrimiento personal y después como ir pensándolo como un proyecto y específicamente hacia las niñas y los niños, porque entendemos que es ahí donde es trabajar la prevención, digamos. Entonces, bueno, eso también ir pensando, con Carlos íbamos pensando con quién queríamos trabajar, desde dónde, con quiénes, de qué manera, y bueno, fuimos encontrando que queríamos trabajar desde la alegría y como prevención, digamos, ¿no? Ya después cuando en el problema o en el dolor. Y bueno, particularmente me fui formando autodidácticamente, lo seguimos a Lucas Malaisi, que es un psicólogo, que es uno de los impulsores de la ley de educación emocional. Y también trabajamos con López Rossetti, que es un médico, que está en los programas de televisión. Y está interesante porque él es médico y viniendo desde esa ciencia bastante dura, digamos, hace ahí una relación entre la importancia de las emociones y de los sentimientos en las enfermedades, o sea, cómo intervienen en las enfermedades las emociones. Sí. Bueno, y después fuimos entrelazando un poco, porque también ir encontrándote con la educación emocional es un amplio mundo, tiene todo un marco teórico interesantísimo para entrar, y lo fuimos entrelazando con nuestro marco teórico, con la psicología social, y ir viendo cuáles eran los puntos de encuentro, que son un montón, digamos, o sea, la creatividad, el trabajo en equipo, el cómo nos vinculamos, los roles, un montón de puntos de encuentro. Y bueno, también fuimos descubriendo que el trabajo tenía que ser a través del juego, porque si íbamos a trabajar con niños, nos planteábamos que el eje de ese espacio tenía que ser el juego.
Y también dentro de lo que es el juego, fuimos descubriendo todo un mundo enorme, porque pasan un montón de cosas en el juego. Bueno, en la psicología social también jugamos bastante con dinámicas y con el cuerpo y con poner el cuerpo. Entonces, bueno, para hacer una síntesis de todo esto, entonces nosotros llamamos a nuestro espacio creativo, educación emocional centrado en el juego. Son como, y la psicología social también son como paradigmas, digamos, que ahí se encuentran en ese espacio. ¿Qué edades tienen los chicos que ustedes trabajan? Y trabajamos desde 4 años Bueno. en adelante. Tuvimos de todas las edades. Sí, sí. Bueno, y la pregunta sí que va surgiendo es ¿qué es la educación emocional? Para compartir con la gente. La educación emocional, como decía, es todo un marco teórico que plantea el desarrollo de la inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Abarca un montón de aspectos. Por ejemplo, en principio, nosotros en nuestro espacio iniciamos con el reconocer y registrar primero en uno las emociones, reconocerlas, ver cómo operan en nosotros las emociones, porque si no somos conscientes de eso, por ahí tenemos conductas que nos dañan o que dañan a los otros. Bueno, es eso, y también es la inteligencia emocional tiene que ver con la autoestima, con tener con el autoconocimiento, con por ejemplo encontrar cuáles son nuestras pasiones, también la empatía, el ponerse en el lugar del otro, el amor al otro, a uno mismo, y también, por ejemplo, habilidades sociales, como cómo nos comunicamos con los otros, y las capacidades para resolver conflictos. O sea, entran un montón de temas dentro de la educación emocional, pero esos son algunos de los más visibles por ahí. Bueno, también llevándolo un poco a la psicología social, la educación emocional es, en definitiva, digamos, poder vincularnos sanamente. Así lo vemos nosotros. También es potenciar la creatividad y la resiliencia ante la vida cotidiana en general, y por ejemplo hasta frente a esta pandemia en particular, ¿no? Porque fuimos viendo en esta cuarentena también muchos colegas o psicólogos que fueron haciendo vivos hablando de la educación emocional, porque había una necesidad también de manejar las emociones en el encierro. Bueno, y a largo plazo previene enfermedades. López Rossetti plantea que todas las enfermedades tienen un componente, son policausales, pero tienen un componente emocional. Por ejemplo, la depresión. La depresión son tristezas y ansiedades no elaboradas, llevadas a un extremo, digamos. Lo mismo con las violencias, son enojos que están estereotipados, o los ataques de pánico tienen que ver con el miedo. Si no se trabaja, llegamos a esos extremos. Y también los síntomas corporales, como las afecciones cardiovasculares, las alergias, incluso el cáncer. O sea, López Rossetti dice el cáncer tiene un componente emocional. Algo para... O sea, yo leí mucho, pero yo leía a Daniel Goleman. Sí. Es un monstruo, yo lo estaba escuchando esta siesta, y a Elsa Punset. Ellos decían que la creatividad se va perdiendo. Carlos, vos que estuviste trabajando, chicos, se va perdiendo la creatividad, porque escuché en un párrafo que dice escuché al tipo que decía que le daban un clip a unos nenes de 5 años, ¿cuánto podía jugar? Y dice, podían armar 500 juegos con un clip. Sí. Pasando eso, llegando a los 10 años, 100. Llegando a los 15, 50, después la creatividad se perdía totalmente. ¿Qué creemos que puede ser ese proceso de que perdemos la creatividad? Porque hay veces que nosotros estamos creando algo y decimos, no nos sale, che, y no nos sale. ¿Sabés por qué creo que perdemos la creatividad? Porque dejamos de jugar.
porque creemos que en un mundo adulto, con responsabilidades, con el trabajo, perdemos esa capacidad, primero de sorprendernos, y perder la capacidad de sorpresa es perder la capacidad de que el otro ingrese en mí, y perdemos lo tan rico. Nosotros estamos teorizando sobre el juego. De hecho, hay una tecnicatura que se llama recreación y tiempo libre que hace del tiempo libre y del juego toda una teorización que lleva a que el hombre sea paulatinamente más libre. Fíjate lo contradictorio. En un mundo adulto, el adulto en una conducta debería no jugar o no interactuar de forma que no es acorde a su edad, digamos. Por eso dejamos de ser creativos, porque no exploramos, no nos reímos de nosotros mismos, no exploramos características que nos hacen supuestamente débil para el mundo adulto, digamos. Pero yo creo que en eso consiste el perder creatividad, en ir, encima estereotipamos conducta, tenemos la misma respuesta a las mismas cosas. Cuando leímos los primeros libros decía, este autor que ahora no me acuerdo, decía que generalmente cuando vamos a nuestro trabajo utilizamos siempre la misma ruta. Ni en eso somos creativos de... ¿Qué pasa? Que yo... Somos como animales distintos, ¿viste? Vamos por el mismo Exacto. camino. Entonces perdés percepción de lo distinto. Si vos recorrieras lo mismo para venir a la radio que vivimos a 2 cuadras, en lugar de venir por Entre Ríos, vengo por Alberdi o me pego toda la vuelta, es un pasaje mental que estoy transformando. Los seres adultos somos personas de costumbre. Es la alienación también, Exacto. digamos, que es la que el trabajo nos va... A ver, les cuento porque me enamoré de esto, porque estuve escuchando muchísimo, la verdad no leí, estuve escuchando muchísimo Monstruos del Mundo, y hablaba de algo que educar las emociones. Te cuento algo, algo que tenían ellos. Dice que dejan caramelos y Ajá. le dicen, no comas, le dicen, no come el caramelo, porque si no lo comes, cuando yo vengo te doy 2 caramelos. Era malvadisco, porque viste que esto es de otro lugar, de otros continentes. Entonces, Se un nota, grupo... Pepe, se nota, te corto, ¿sabe por qué? Mm. Eso se llama psicología social conductista. Ujú. Esas son experiencias conductistas. Bueno, después te vamos a contar lo que nosotros hacemos. Claro, me encanta, eso me gusta. Lo que hace es, se va, y hay un grupo de 5, eran 10. Es una experiencia, les cuento. 5 comen y 5 no. Ujú. Pasan 14, no termina ahí, luego de 14 años van al colegio. Los 5 que comieron no se juntaban con nadie, no tenían aceptación de nadie. Los 5 que respetaron el momento, buena conducta, buenas notas, buena aceptación de la gente. Eso escuché y yo me dije, loco, mirá, cómo se puede, por ahí decimos que las conductas no podemos trabajarla, pero se puede elaborar con la conducta. Ahora, contame, eso es conductista, me dije, tenés razón. Es una experiencia no valorizo si bien o mal. Claro, digamos. claro. Nuestra experiencia en el espacio es totalmente libre. Es casi anárquico. Si un adulto con mucha estructura va y observa, de hecho, las personas que pululaban por ahí se veían escandalizados como en ciertos momentos porque es anárquico, es casi anárquico. El espacio es de los niños. Es de ellos. Es de ellos. Ujú. Cuando vos ves el proceso, cuando iniciamos y cómo terminamos, te das cuenta que esa libertad casi sin sentido se fue transformando en un lugar donde aprendemos entre todos y donde elaboramos un montón de cuestiones. Ujú. Sí, hay una anarquía, una libertad dentro de una estructura, digamos, no es que es todo espontaneidad, porque es eso también. A mí cuando hablamos de creatividad me lleva a pensar en la espontaneidad, digamos, los niños son hiper espontáneos, son
hiperimaginativos, hipercreativos. O sea, es un don que lo traemos todos, que no hay que desarrollar porque ya está, solo hay que potenciarlo y sostenerlo para no después convertirnos en adultos alienados. Y en esa estructura, o sea, nosotros, nuestro rol es de guías, de acompañar, de acompasar, dejando y permitiendo que el niño pueda repensar los límites, que, o sea, todo juego tiene límites, ¿no? Reglas. Entonces, desde ahí se transmiten las reglas que hay que tener, digamos, para vivir en sociedad. Pero los niños pueden repensar y reformular esas reglas. Hay esa libertad mientras acordemos entre todos, donde nadie imponga nada. Bueno, también en el juego se resuelven conflictos, se ven los roles, digamos, a los liderazgos. También ahí se trabaja esto de que se roten los roles. Cómo se vinculan, digo, esto de los conflictos naturales que van surgiendo también en el juego y en la vida cotidiana en sí, digamos, cuando hay personas, hay conflictos, y cómo los niños van resolviendo. Y por ahí esto es lo que aportaba Carlos, que en nuestro espacio no nos centramos en el conflicto en sí, sino en cómo lo resolvemos, ¿no? Para sacarle energía también a ese conflicto y centrarnos en resolverlo. Que él ponía el ejemplo de hacemos piedra, papel o tijera o pan y queso y ya salimos rápido del conflicto. Que eso te quede ese hábito también de no enroscarnos en el conflicto. Vos sabés que me gustó a mí, Carlos, y le cuento a los dos. Dice que una experiencia que él hace, no es que una experiencia, había un señor en silla de ruedas y le da $5. Se le caen los $5 y él no se da cuenta que tiene pierna, y viene un auto atrás, abre la puerta, se baja, agarra los $5 y le pone la latita, y él dice, eso es educación emocional, dice el tipo. ¿Cómo cuando se trabaja bien de chico, uno tiene esa cosa, otro pasa enseguida, ¿qué me importa? O sea, el tipo venía mirando, se le cayó, y hay otro que capaz no lo hace, porque no tuvo una educación emocional, y yo creo que la educación emocional está ahí. Por eso, ustedes que más saben, y más saben esto, que porque se trabaja mucho las emociones. Y decía que hay dos emociones, amor y miedo nomás. No sé si eso, ustedes que estaban ahí, porque ustedes tienen la experiencia. Cientos de emociones. Y en el amor hablamos de él, o sea, querer trabajar, trabajo con el otro, hago empatía, cosas, y el miedo es como no integrarse y cosas como eso, o sea, eso, estuve escuchando toda la tarde por usted para charlar con usted. Hay 5 emociones básicas. El miedo, creo que fue una de las primeras, digamos, pongámonos en la imaginación del tiempo primitivo, el hombre que afrontaba todas las vicisitudes para salir a comer, todo eso, lo primero que experimentó fue el miedo. El miedo te resguarda, digamos. Después tenés alegría, tristeza. Después del miedo, si te sucede algo, hay una tristeza, alegría, vergüenza, ira, enojo, sorpresa, asco. La educación emocional lo que deviene o lo que trabajamos fuertemente es las conductas posteriores a esta. Ninguna emoción es mala, digamos, ni siquiera el miedo ni la tristeza, son todas cuestiones que el ser humano tiene que atravesar, digamos, de cómo esas emociones devienen a nuestra conducta, o sea, la reacción espontánea. La ira también es buena, porque de hecho la ira es lo que nos moviliza, digamos, pero tiene que ser bien conducida, digamos. Y ese trayecto es lo que hacemos con los niños, digamos. Primero, como dijo Mariela, lo identificamos a través del cuerpo, qué nos pasa en el cuerpo, en nuestro cuerpo cuando sentimos miedo, cuál es nuestra postura, o cuando tenemos vergüenza nos sonrojamos, cuando tenemos tristeza se nos caen los párpados y algunas veces lloramos. Sí, hay cambios fisiológicos. Exacto. Pero lo que nosotros trabajamos fuertemente es la reacción con el otro. ¿Educar las emociones sería? Exacto. En que no me invade esa emoción y tengo una reacción perjudicial para mi vincularidad, digamos. Muchas veces cuando sentimos ira, lo descargo en otra persona o en mi entorno, que por ahí no tiene nada que ver, y eso ya
si uno desde pequeño lo aprende a vehiculizar, a descargar la estructura de Mora que nosotros aprendimos en la psicología social, digamos, de aprender de dónde vienen estas emociones y qué es lo que nos causa, y eso es el trabajo que hacemos con los niños, con ejercicios tan básicos o fáciles. Al principio, por ejemplo, ponemos un pizarrón y como los emojis que están ahí, le mostramos, por ejemplo, sopa, asco, te dicen algunos, escuela, rabia, te dicen algunos, y vamos pegando emoji, eso es lo que hacemos con los chiquitos, y bueno, y después, ¿por qué la escuela te causa eso? ¿Por qué te causa ira? Y porque me aburro, porque no puedo jugar en el recreo, y bueno, ¿y cómo sería tu reacción creativa ante esa cuestión? ¿Cómo podríamos solucionar de forma amena? Como decía Mariela, hay un conflicto entre nosotros, una discusión, y nos detenemos en discutir. No, piedra, papel y tijera y terminó. Se terminó. Se terminó. Como dijo Sí. Mariela hoy, vos Mariela dijiste hoy, y acá yo escuché en esta misma persona que decía las emociones dejan una huella en el cuerpo. Las enfermedades, todas esas cosas que van haciendo por esto la educación emocional. Le digo que me enamoré del tema, te Sí. juro, escuché. Aparte es amplísimo. A esta chica la escuché y tiene una paciencia. Elsa Punset, Ujú. regístrela, muy copada, pero Daniel Goleman, Sí, él fue el primero que empezó a Empezó hablar con de las inteligencias, habla, ¿no? De que hay muchas inteligencias también, por eso es como que viene a plantear un nuevo paradigma, ¿no? De dejar de plantarnos en ese paradigma de la inteligencia intelectual, digamos. Hay muchas, la corporal, la introspectiva, La extrover- musical. la deportiva, muchas. Y lo que quería decir es que esto que Carlos estaba diciendo es que las emociones son impulsos innatos en los seres humanos, o sea, no podemos evitarlas, digamos, no. Es Nos químico. constituyen como, sí, es químico, fisiológico. es fisiológico. Y están desde el comienzo de la vida misma, digamos, desde el momento uno, se dice que el miedo fue la primera emoción que apareció. Bueno, estamos con vos, dale, estamos con vos. ¿Estás escuchando? Ale. Interesante todo las experiencias que vienen contando los colegas, tanto la experiencia en Chubut como la que cuentan acá los compañeros de Corrientes. Bueno, acá le dejamos terminar, Mariela. Bueno, Mariela, seguí terminando en esto porque te ¿Cuánto cortamos. tiempo No, quería contar que nosotros tenemos ley en Corrientes, Sí. ley de educación emocional, Buenísimo. que el profesional idóneo para elaborar la educación emocional es el psicólogo social, que bregamos por una educación emocional en las escuelas, que sean transversales a todas las materias, pero también que tenga un espacio propio, digamos, donde los niños puedan elaborar todas las vicisitudes que les causa la vida, identificar lo que es la emoción. Y quería contarles también cómo Sí, son sí. nuestros encuentros, digamos, para que no quede en el imaginario, cómo la psicología social en un espacio de niños y educación emocional es llevado adelante, digamos. Sí. Nuestro espacio arranca con una ronda, como cualquier encuentro psicosocial. Contamos en la medida que podemos cómo venimos, cómo estamos, que ya empieza a desandar lo que es lo emocional, digamos. En el principio de los procesos siempre los niños son reticentes a contar cómo están, todo eso, pero llegamos a logros como, por ejemplo, una de las niñas contando que falleció su abuela y que estaba muy triste y que amena todo eso quería venir al espacio para poder contarle a sus compañeros lo que sentía y qué le significaba para ella que falleció la abuela, y después poner todo eso en el juego, digamos, elaborar eso en el juego. Después de esta ronda inicial, generalmente vamos a una dinámica que es una dinámica o psicosocial o una dinámica artística como pintura, teatralizaciones, realizamos títeres, le pusimos nombre a los títeres. Parece una actividad muy naif,
pero lo que buscamos con el títere es la personificación de algo que a lo mejor nos impide poder verbalizarlo, y a través del títere, un objeto transicional, podemos compartir, digamos. Después, qué sé yo, habitamos los espacios libres, fuimos a las plazas, porque es un lugar donde nosotros sentimos que estos niños digitales fueron perdiendo protagonismo de juego corporal en la plaza y de compartir con el otro. Entonces resignificamos y rescatamos un montón de juegos de antaño. ¿A qué jugábamos? A la escondida. Balita, A escondida. la balita, al Martín Pescador, Yapeyú, Lepra. Todo eso fuimos rescatando y dándole un sentido nuevo. Por ejemplo, el juego de la silla, vamos sacando una silla, pero nadie queda afuera. Eso es No te puedes sentar al lado. Y claro, hacemos que cooperemos para que todos nos sentamos. Entonces estamos resignificando la competencia y maxificando lo que es la colaboración con el otro. Me hace acordar lo que dijo hoy, que le decían, uno cierra la mano y el otro le abre. Y uno intentaba abrirle y le dice, ¿no hubiese sido mejor si vos le pedías por favor que abra las manos? Y es lo mismo, claro, que está diciendo vos. Y esa terapia hacía esta Elsa Pulitzer. Sí, muy bueno, che, muy lindo. Como quiero decir que también nuestro objetivo en este espacio es también que los niños se sepan protagonistas, porque también ese paradigma empieza a cambiar, ¿no? Yo pensaba recién, a mí no me pasó tanto, pero sí me pasó, en mi generación quiero decir, de que, y más a usted me imagino, que en las familias no teníamos voz, digamos, menos en la sociedad, digamos, ¿no? Como esto es cosa de grande, no se nos daba lugar tampoco para decir que queríamos, ni nada. Entonces también es eso, empezar a revalidar la voz de las niñeces, que sepan que tienen voz, que son escuchadas, que son protagonistas, que podemos acordar cosas, que tenemos roles. Esto también hablamos con Carlos. Nosotros decimos que tenemos roles simétricos con las niñeces, con funciones diferenciadas, digamos, pero no hay un verticalismo ahí de autoridad, digamos. Y eso es empoderar las niñeces también para que crezcan y nadie les corte la voz, digamos, de adultos. Me encantó esto de la educación emocional, y ustedes saben más que nunca es que pierden la noción del tiempo por disfrutar. Está buenísimo, eso lo escuché y dije, como nosotros ya no tenemos más eso, ¿viste? Porque nosotros estamos, ¿qué hora es? Fíjate esto. Y qué bueno que es que alguien te haga perder la noción del tiempo por disfrutar. Mira, me hiciste pensar, Pepe. Mira todo lo que quise todo por usted, ¿no? 4 hojas, 5 hojas. Pensar. Acá está. Un niño con educación emocional hoy es un niño que el trabajo no le aliena. Porque un niño que aprende educación emocional y vehiculizar no va a estar nunca en un trabajo que no le da placer. Y va a ser productivo, Exacto. Un niño no hace lo mismo que el otro. Bueno. Ellos no son iguales porque dijimos que con un clip hacen 500 juegos, imagínate, entre ellos. Ahí entramos también, esto que vos decías de los clips, también hay autores que hablan de que la escuela coarta la creatividad. Y después obviamente el trabajo, ¿no? Que ya hay grandes empresas que empiezan a ver eso y generan espacios de juego y de creatividad para que se Google produzca. era uno de esos que vio Google es Google uno. uno, sí. Pero esto me lleva también a esto esto dice Lucas Malaisi, que la inteligencia emocional usa esa palabra que nos hizo un poco de ruido, la palabra atenta, porque es atacar, digamos, al sistema de consumo. O sea, nosotros decimos igual resignifica o reconceptualiza el sistema de consumo. O sea, cuando tenemos inteligencia emocional y entendemos que todas las herramientas para pasar bien, para disfrutar y para estar bien están adentro nuestro, no necesitamos tapar con un consumo. Entonces hay todo un sistema también ahí que no les cierra la educación emocional porque... las pastillas, por ejemplo, son una manera de tapar las emociones y los síntomas. El consumo, las compras desenfrenadas, qué sé yo,
esto también trabajar más de lo que el cuerpo nos permite, es una forma de consumir, digamos, y de tapar la conexión con nosotros y con nuestras pasiones, y todo eso es educación emocional. Bueno, ¿Estamos en horario? sí, nos saluda Fernando, Fer, ese qué loco bravo. que estaba colgado al revés en el Facebook ayer. Hizo la vertical. Sí, no se hizo la vertical. Lorena de Treleu, Treleu estuve escuchando. A Fuerza Mopsa presente, dice Chubut. Bueno, saludos a la audiencia. Karen también mandó saludos. Y bueno, bueno, vamos a darle que cierre Ale, porque Sí, lo veo totalmente. nervioso, Alejandro, Ale. Bueno, Ale, hace un cierre y nos estamos yendo. Dale. Escuchar atentamente cómo estas intervenciones, más allá, ¿no?, de cada franja etaria o del punto digamos, dentro del ciclo vital humano del cual está atravesando la persona, cómo posiciona, haciendo más énfasis en esto, la niñez y la discapacidad en sí, cómo los vuelve a posicionar a estas personas en el lugar de sujeto de derecho, ¿no? Por supuesto. Me quedaba pensando en eso, en realidad, y cómo el psicólogo social tiene esta inserción, no más allá de un amplio campo laboral en el sentido más concreto, digamos, cómo aporta y cómo por este proceso en el cual intervenimos en los contextos de interacción y en la interacción totalmente que es nuestro campo, cómo se centra y se diferencia nuestra intervención a diferencia de otras profesiones, ¿no? Y lo interesante que es esto de romper con esos estereotipos de lo que hablaba lo que hablaba Pichón, y esto de resignificar nuevas maneras de vincularse y de relacionarse, de la cual hablaba Mariela y Carlos y los colegas de Chubut. Así que me pareció un programa riquísimo. Saludarlos, felicitarlos por el proyecto y agradecerles siempre la humildad con la cual transmiten su experiencia para los demás colegas, más que nada eso. Bueno, gracias Alejandro. Y bueno, Carlos. Gracias Ale y feliz día del domingo, el lunes, feliz día al amigo porque así te consideramos y ojalá podamos tener otra instancia de festejos. Sí, ya estaremos tomando una birra cuando nos encontremos y se vaya toda esta pandemia, ya nos encontrará en algún lugar. Y bueno, Juntarnos nuevamente y bueno, compartir algo que siempre es lindo con amigos. Y bueno, psicología social de por medio, que es algo que nos ha juntado con ustedes, que son más que amigos ya, ¿no?, sino hermanos de la vida, como se dice. Así que bueno, un fuerte abrazo. me vas a hacer llorar. Hablamos después de esto. Un abrazo y gracias por gestionar todo lo que estás gestionando con la radio y con esta idea que fue de Corrientes, Buenos Aires, y bueno, y podemos hacerlo para todo el país. Y que Mariela se animó a venir a la radio. Es de todo y para todos, por sobre todo. Gracias, Ale, abrazo. Bueno, ¿nos vamos, chicos? Fuerte abrazo, Mariela. Dale. Bueno, Pablo, nos vamos. Gracias Pablo. Chao. Gracias Daniela. Daniela no.